Fíjense, nosotros estamos hablando de una inversión, de un presupuesto efectivamente que se está haciendo por 396.000 millones de bolívares, y el gasto de este presupuesto del año 2012 está en casi 500 mil millones de bolívares. Entonces, en un principio tenemos que no se están haciendo que no se está previendo cuál va a ser el gasto en el año 2013 por por el planteamiento de ingresos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se está haciendo ese presupuesto subestimado si sabemos que estamos teniendo un gasto superior, que vamos a tener en el 2012 un gasto superior a 500 millones de bolívares, 500.000 millones de bolívares, perdón? Eso por una parte. Por otra parte, solamente de este presupuesto, el 21% de los ingresos está soportado con ingresos petroleros. Es decir, el 79% de los ingresos los ponemos los venezolanos vía impuestos o vía deuda. Y de esos impuestos o vía deuda, yo quisiera saber cuál es el beneficio, cuánto le va a aportar al presupuesto de la nación el ingreso de Venezuela en el Mercosur. ¿Cómo se va a generar esto en mejorar empleo y mejorar las exportaciones de Venezuela a los fines del presupuesto? Y bueno, ya una reflexión final. Nosotros tenemos la inflación de las inflaciones más altas del mundo. ¿Se ha hecho un esfuerzo? Sí. Estamos hablando de una inflación que vamos a terminar por el orden del 19, 20%, una proyección a lo mejor un poquito más bajo. Ojalá no lleguemos al 20%, presidente, pero sigue siendo una de las más altas del mundo. ¿Y cuáles son en qué basamos nosotros, que nosotros vamos a poder reducir esa inflación en un 30% para el año que viene, teniendo un presupuesto, una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto que se basa básicamente, que se refleja básicamente en la inversión pública? Porque lo cierto es que el Producto Interno Bruto va a crecer es por la inversión pública. Entonces, ¿cómo se prevé que esa inflación, o sea, cómo va a bajar esa inflación en un 30%? Muchas gracias. Yo voy a ser también bien conciso. Todos vemos con agrado cómo se está planteando esto, que es el impuesto que pega más duro al pueblo, que es el de la inflación. Sabemos que allí se ha hecho un esfuerzo, y nosotros lo reconocemos, que lo ha hecho el Ejecutivo Nacional, pero como lo decía Rafael, no ha sido suficiente. Ahora, yo tengo una preocupación, ministro. Allí, en su exposición, y usted lo hizo ya anteriormente, sabemos que el dólar referencial es de 4.30. Ese dólar, en el año 2012, sabemos que prácticamente está focalizado para viajeros, para alimentos y para remedios o fármacos, pues. Y que hay un dólar que es el que utiliza el común, el importador, que es el dólar SIGME, que está a 5.30. Para nadie es un secreto que en este momento ese dólar innombrable está alrededor de 16 bolívares. Entonces, usted ha dicho, y aquí está el ministro Ramírez, está el presidente del Banco Central, de que aquí no va a haber devaluación. Todos sabemos que hay un déficit fiscal que tenemos que compensarlo por alguna vía. ¿Usted se atreve, ministro, a garantizarle a esta honorable Comisión de Finanzas y al pueblo venezolano que no va a haber una devaluación el año próximo? Es una pregunta. La segunda... Adelante. La otra pregunta es para el ministro Ramírez. Yo soy barinés, ministro, y allá se está haciendo una refinería, la de Santa Inés. Yo nací en esa tierra siendo muy niño, cuando estaba la móvil, allá se hizo una pequeña refinería El Toreño. Y esa refinería, bueno, hacía una gasolina que para luego se llamaba Popular. Y al final no fue rentable porque parte de los argumentos que vino en la PDVSA nacionalizada era que la producción era muy poca. Inclusive en el último ciclo, antes que llegara el presidente Chávez, allá se hicieron los intentos para reactivar esa refinería. Y en ese momento, lo que llaman ustedes, eso se llamaba PDVSA Sur se llamaba, que era el estado Barinas, el estado Apure,
teníamos una producción de 150.000 barriles y no era rentable. En este momento, la producción en estos dos estados está alrededor de los 50.000 barriles. Eso es lo que la información que nosotros manejamos, y se está haciendo una inversión muy millonaria y queremos saber la viabilidad de ese proyecto que nosotros lo apoyamos, pero que en este momento por la producción no lo vemos. Y la otra pregunta, yo soy dirigente político, ministro, yo soy dirigente de Acción Democrática. Y cuando usted dice que en ese proyecto Araguaney habían dirigentes políticos, yo quisiera que usted dijera, aquí están los medios de comunicación, quién estaba, porque yo creo que usted lo insinuó, tiene que decirlo porque yo puedo sentirme aludido, porque yo nunca he tenido que ver y creo que nosotros merecemos esa. Muchas gracias. Consideramos correcto, prudente, el escenario o las premisas sobre las cuales se ha establecido el desarrollo y la formulación del presupuesto nacional bajo un escenario moderado, bajo los principios de racionalidad e invitando a la eficiencia económica en la utilización de los recursos. Y muy bien nosotros lo podemos apreciar en las distintas láminas, en los vaivenes, los ciclos, esos puntos altos y esos puntos bajos. No es lo mismo en determinado momento ajustar hacia arriba que ajustar hacia abajo, ¿sí? En ese sentido, vemos cómo la distribución de los ingresos ha venido sufriendo una modificación donde los ingresos de origen interno, producto de las políticas fiscales, tributarias, han aumentado en la proporción y en la relación. Y esto nosotros debemos dejarlo claro, no es en función de un mayor pechaje hacia la población, y un poco lo que quisiera que el ministro Jordani nos pudiese ampliar allí, el porqué de ese cambio en esos parámetros, en esa correlación, nosotros la pudiésemos asumir como la logramos entender, es producto del crecimiento de nuestra economía por las distintas políticas que se han venido implementando. Un PIB que nosotros hemos más que triplicado y por supuesto una base imponible que se amplía, por consiguiente genera recursos adicionales. Y eso en consonancia y a la vez un poco para también el ministro Rafael Ramírez reforzar sobre esa política soberana, sobre el nuevo esquema legislativo que nos ha permitido que esos recursos, esas divisas que antes iba hacia, no propiamente hacia el sector público, y vemos cómo podemos apreciar ese incremento 10 veces superior si hubiésemos mantenido el mismo esquema legislativo de 43.000 prácticamente a 460.000. Un poco reforzar esa explicación, puesto que aquí nos está viendo todo el país y a veces de manera muy alegre se señala que tenemos ingresos en exceso, en cantidad, pero no decimos por qué nosotros es que tenemos esa cantidad importante hoy de recursos en favor del fisco nacional, que por supuesto se orienta hacia cada uno de las propuestas y programas que nosotros podamos desarrollar. Esas dos orientaciones o preguntas que quiero sobre la parte fiscal y sobre la ingresos petroleros. Gracias, diputado. Y quiero primero que nada felicitar a los ministros y que sientan desde la bancada revolucionaria todo el apoyo moral y político, porque estamos verdaderamente en una revolución económica. Estamos haciendo una revolución económica en Venezuela. Todo el mundo se pregunta en Venezuela por qué antes no se hicieron disponibles estos recursos si esa reserva y ese petróleo siempre estuvo allí. Es una reflexión para todo el país. Quiero comentar un informe del Centro de Investigación Económica y Política, CEPR, por sus siglas en inglés, con asiento en la ciudad de Washington. Afirma que el crecimiento actual de la economía venezolana, lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Esto ratifica lo que hemos venido diciendo, diría yo. Es sostenible y podría continuar al ritmo actual o a un ritmo mayor durante muchos años más. Opiniones internacionales. Nosotros sabemos que Venezuela, lo dicen las cifras, lo dicen los resultados, producto no de un acto de magia,
ni de algo que es al azar, sino de una coherente política que ha llevado a rescatar la base de recursos, y eso lo hemos dicho. Y antes de preguntar, queremos repetirlo una y mil veces más. El país ha sido víctima de la violencia mediática que le dice lo contrario y trata de negar la realidad. Y nosotros, quienes hacemos política dentro de la revolución, sistemáticamente rescatamos este concepto, porque hay una suerte de negación de la realidad. Y ya eso concierne a otras disciplinas, estudiarlo y explicarlo. Nosotros creemos que están haciendo un nuevo paradigma económico en Venezuela, y hay dos cosas. Hay quienes avanzan en medio de ese paradigma y lo construyen, y hay quienes se paralizan. Y eso es todo un tratado que hay con respecto a las parálisis paradigmáticas. Yo quisiera preguntarle al ministro Ramírez, ¿cuál ha sido el impacto fiscal de haber revertido la política petrolera? ¿Y a dónde iban esos recursos? Porque esos recursos siempre estuvieron allí. La actividad petrolera tiene 100 años en este país. ¿Dónde están esos recursos? Porque para nosotros sería muy fácil decir que muy bien, rescatamos la soberanía petrolera y la independencia petrolera, ciertamente, pero el petróleo tiene 100 años de explotación. Y cuando usted mostró una lámina allí, usted mostró desde el año 2007, 2005, que es que se inicia legalmente la reversión de algo que nunca debió pasar en este país y que gente en este país todavía defiende. Los dirigentes políticos a los que yo creo se refería el ministro, uno es Luis Yusti, que sigue opinando. La otra pregunta es cuál ha sido el impacto de la reforma a la ley del Banco Central de Venezuela en la captación de ingresos para el país y su correspondiente inversión en el desarrollo nacional. Que el ministro Giordani nos explique una vez más la nueva arquitectura financiera que ha nacido y cómo está funcionando eso en este momento. ¿Cuánto ha crecido? Nos faltan un par de preguntas, presidente. Voy haciendo las preguntas. ¿Cuánto ha crecido la inversión pública en los últimos 10 años? ¿Y cuál ha sido el concepto de las reservas excedentarias? Y para el ministro Ramírez, ¿qué acciones hay, ministro, planeadas para recuperar los 14.000 millones de dólares que significó el sabotaje petrolero? Y para el ministro, y cierro con otra pregunta para el ministro Giordani, compañero y camarada, hemos evaluado la necesidad de impulsar una reforma fiscal que en medio de una economía boyante y creciente haga que los que más tienen, más paguen en este país. Gracias, presidente. Sí, no hay duda que las afirmaciones que aquí se hacen están fundamentadas en conceptos. Y esos conceptos con la realidad se modifican. Y el pueblo venezolano, el 7 de octubre, la mayoría del pueblo venezolano, no solamente confirmó la presidencia del comandante Chávez para el próximo periodo, sino que además confirmó la mayoría para un nuevo modelo de carácter económico. Y esas son premisas fundamentales que debemos examinar, porque si no, las preguntas vienen subsumidas en premisas y concepciones que para nosotros, los revolucionarios, y lo digo a mucha honra, ya pasaron de moda. En Venezuela, durante los años 80 y 90, privó, afortunadamente, y aquí tenemos tres, me incluyo por supuesto, tres dignos representantes de lo que significaba la empresa petrolera venezolana en manos del capital transnacional y el Banco Central de Venezuela en manos del Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Finanzas en manos de la economía privada y de sus dignos representantes. Eso, señores de la oposición, cambió y el 7 de octubre el pueblo venezolano ratificó una vez más la presidencia del comandante Chávez para el próximo periodo 2013-2019. Y de eso se tienen que ir acostumbrando, porque no solamente esta realidad cambió en lo político y afortunadamente el pueblo venezolano reaccionó ante lo que fue el golpe de Estado de abril del 2002, sino ante el sabotaje petrolero. Y no hay duda
que la independencia en el uso de los recursos y de allí los ingresos que provienen al país de manera importante de lo que es la cultura rentística venezolana, que todavía lo tenemos como un estigma los venezolanos desde el nacimiento allá en Petrolia de lo que fue este recurso natural, está cambiando de manera sustancial, de manera radical en lo que es la política económica, la política financiera, la política fiscal y la política presupuestaria. Y eso pueden seguir aduciendo razones que no van a lo que es una realidad, que es la distribución de la renta petrolera. La renta petrolera significa, de manera importante todavía en nuestro país, en la actualidad, entre un 15 y un 17% del Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto en Venezuela en este momento está alrededor de los 320.000 millones de dólares. Cuando el comandante Chávez llegó al gobierno el día 2 de febrero de 1999, ese producto estaba por debajo de los 100.000 millones de dólares. O sea que en esto, a pesar y de las responsabilidades que tienen quienes participaron en el golpe de Estado de abril del 2002, en el sabotaje petrolero, como bien lo dijo el ministro Ramírez, con las consecuencias no solamente lamentables desde el punto de vista humano, sino económicas, que todavía tienen responsabilidad ante este país, ante la historia, y que tendrán en algún momento que ser señalados por las responsabilidades que asumieron. Y posteriormente vino la crisis mundial, que tampoco es responsabilidad del presidente Chávez ni de este proceso, y a lo cual, si nosotros hubiésemos seguido lo que eran las políticas que aquí implementaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y lo que fueron los ministros de Finanzas, y la dirección que tenía el proceso financiero, fiscal y presupuestario en Venezuela, nosotros no hubiésemos podido recuperar esta economía para un crecimiento como lo tenemos, y sobre todo dirigido al ser humano. Y allí están las cifras, así le duela a quien le duela en la oposición venezolana. Aquí se han invertido más de 500.000 millones de dólares en el ser humano venezolano, en su salud, en su educación, en su protección social, y ahora con este extraordinario movimiento que se hace en la construcción venezolana, que tiene impacto también en lo que es el crecimiento de nuestra economía, como siempre nos lo enseñó el profesor Maza Zavala. En ese sentido, entonces, las preguntas que se formulan siguen empantanadas en premisas que no son de la realidad. Vayan ustedes a escuchar lo que son las predicciones a principio de año de connotados y señalados personajes que, por supuesto, por respeto no los voy a mencionar. Y a medida que pasa el tiempo, como bien lo constatamos en la Junta Directiva del Banco Central, se van aproximando a una cosa. Porque están fuera de la realidad. Y están fuera de la realidad de lo que significó el 7 de octubre. Parece que todavía no se han acostumbrado a que perdieron las elecciones, ¿verdad? Y aquí se ratificó la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, no solamente para que el presidente siga ejerciendo sus funciones de administrador de la Hacienda Nacional, como es la Constitución, y lo que es el nuevo modelo que aquí se está intentando de manera genuina, creativa, impulsar de manera diferente, como lo que está ocurriendo en los propios Estados Unidos, en Europa, con una crisis. Allí sí hay una crisis fiscal de proporciones incalculables. Allí sí se disminuye al trabajador, sobre todo, porque está basado en una crisis del capitalismo y de la lógica del capital, y aquí entonces es una política que estimulamos la demanda, porque protegemos al ser humano y estimulamos no solamente su participación política, sino también su calidad de vida. Allí están las metas del milenio, la disminución de los índices de pobreza. La distribución menos regresiva de América Latina la tiene Venezuela. Y entonces, por supuesto,
Si quieren discutir, nosotros estamos aquí presentes y no evadimos ninguna de esas reflexiones que se pretenden hacer. Ahora que digan la verdad, porque lo que pasa es que quieren captar la mayoría de esa renta petrolera que afortunadamente el gobierno nacional, presidido por el comandante Chávez, distribuye de la manera como ha sido asignado en estos 14 años, a pesar de lo que ocurrió en el golpe de Estado, en el sabotaje petrolero y del impacto de la crisis mundial en este país. Y si nosotros no hubiéramos actuado de esta manera, como estamos actuando y vamos a seguir actuando, duélale a quien le duela en la oposición, porque el pueblo venezolano determinó quién es el que dirige y conduce la política de este país hacia un futuro que va a ser muy diferente al que vivió y como bien lo demostró el ministro Rafael Ramírez, de lo que es esa inmensa riqueza venezolana, que en otros países lamentablemente, fíjense lo que sufre pueblos como Libia, como Siria o los países árabes, donde no ven todavía que el complejo militar industrial de los Estados Unidos, por un lado, pretende aislarnos internacionalmente, y eso tiene efectos sobre las finanzas venezolanas, y también sobre los ingresos que ahora no lo deciden las compañías transnacionales, sino lo que decide libérrimamente el gobierno revolucionario de Venezuela. En ese sentido, evidentemente que no nos podemos encontrar porque son visiones absolutamente diferentes. Y no solamente lo que hubiese sido el pronóstico de lo que hubiera ocurrido en este país si hubieran conducido este país por la vía que tenían de los años 80, los niveles de inflación, de endeudamiento a que condujeron este país, sino también lo que es más importante, a quién van destinados los recursos, esos ingresos, que es el pueblo venezolano. Y en esa dirección, por eso es que prudentemente, y la responsabilidad que tenemos ante el pueblo venezolano y al mandato que le han dado al presidente Chávez y al modelo que tratamos de construir de manera original. Y como tienen unos modelitos en la cabeza, a veces lo que usan las matemáticas y no entienden la realidad venezolana, entonces es una pretensión ya un poco ociosa, pero pueden seguirlo en su insistencia de que los recursos vayan distribuidos a las grandes mayorías. Y usted lo dijo, señor diputado, aquí el que más gana lo tiene que pagar. Y eso es una responsabilidad de la Asamblea Nacional. Que se vaya a fondo a una reforma fiscal para ver cuál es la respuesta que dan los compañeros de la oposición y los intereses que representan. Entonces, allí, desde el punto de vista fiscal, pudieran contribuir a mejorar también las condiciones de ingreso del pueblo venezolano. Y tiene que ser un ingreso mayoritario de la economía interna, porque es que seguimos dependiendo, como bien lo explicó el ministro Ramírez, de la variabilidad de algo que no podemos controlar nosotros, pero lo que sí podemos controlar es la voluntad férrea de defender este pueblo, de hacer que este pueblo viva mejor, y ahí están los 500.000 millones de dólares empleados en eso, y en esa dirección vamos a continuar, porque no solamente ahora se va a construir una mejor calidad de vida, como está demostrado en todas las instancias internacionales, sino que también vamos a tener un crecimiento que ya se demostró, después de superado el sabotaje petrolero de más de 22 trimestres consecutivos, un crecimiento de una tasa de un 10%, y eso demuestra las capacidades, no solamente técnicas, sino humanas que tiene esta sociedad ahora con los nuevos retos que plantea la integración al Mercosur. Ahora, evidentemente, que bajo las premisas que pretenden plantearnos de nuevo estas preguntas, es difícil entenderse porque no entienden que la realidad venezolana cambió y el 7 de octubre la mayoría demostró y hizo hacer su voluntad para que el presidente continuara en su gestión como administrador de la Hacienda Nacional y en el modelo económico, social que estamos construyendo. Sí, tengo acá algunos temas donde puntualmente me hicieron preguntas, ¿no?, específicas al área, ¿no? Entonces acá al diputado Andrés Eloy, ¿no?, dirigente de Acción Democrática en Barinas. Bueno, respecto a la refinería de Batalla Santa Inés, efectivamente la producción, primero, la vieja PDVSA tenía una política hacia el mercado interno donde consideraba que era un mercado al cual ellos no deberían ocuparse.
De hecho, ellos hicieron una ley de privatización del sector durante la apertura petrolera, donde entregaron la distribución y todo esto al sector privado. La distribución de gas era un asunto que estaba en manos privadas y, bueno, se prestaba un pésimo servicio porque ese gas que consumen en nuestros hogares, si se exporta, tiene un valor. Ellos hacían, era un cálculo económico, era una empresa que se comportaba como cualquier empresa privada, y en consecuencia aquí siempre destinaron pocos volúmenes a atender las demandas del mercado interno. De hecho, esas gasolinas que aquí se manufacturaban, la que se vendía al mercado nacional era con plomo. Venezuela era de los únicos países que vendía gasolina con plomo, aunque la vieja PDVSA exportaba gasolina de alto nivel, de alta calidad, hacia los Estados Unidos y Europa. Nosotros, bueno, toda esa política cambió después de la derrota del sabotaje petrolero. Nosotros no utilizamos más tetretilo de plomo porque es un tema cancerígeno. Nos estamos ocupando de nuestro mercado interno, garantizar el servicio público, y estamos en una política de producir más combustibles de acuerdo a una distribución geográfica distinta. Es decir, el planteamiento de las transnacionales era tener las refinerías en la línea costera para exportar. Usted sabe que con la reforma de la ley de hidrocarburos que introdujo el general Medina Angarita fue que él obligó que las transnacionales hicieran refinerías en el país. Por eso es que la Exxon, Standard Oil en aquel momento, y la Shell hicieron las refinerías de Amoy Cardón. Fue una política de aquel general nacionalista que después derrocaron los mismos intereses petroleros. Pero bien, esa refinería del Toreño entonces la desmantelaron. El planteamiento que hemos hecho en las discusiones con el comandante Chávez, bueno, cómo atender todo el desarrollo nacional, es hacer allá en Barinas, se está construyendo con una inversión de $4.000 millones, una refinería que va a tener una capacidad de 160.000 barriles en Barinas. La idea es tener desde ahí, atender toda la distribución de combustible, sobre todo diésel, para el sector campesino, el sector agrario, y bueno, desde ahí abastecer la faja. También se va a construir una refinería nueva en Cabruta de 400.000 barriles en el corazón de la faja. Se va a construir otra refinería nueva en José, producto de uno de los acuerdos de la faja petrolífera Orinoco, y se están expandiendo las refinerías nuevas. Las refinerías existentes, la refinería del Palito, se va a duplicar prácticamente su capacidad, va a utilizar tecnología venezolana HDH, porque tenemos que ajustar nuestras refinerías a la realidad de que somos un país productor de crudo extrapesado. Entonces, eso es la razón de la refinería. Fíjese que está concebido ya no como un enclave petrolero, sino que hay todo un parque industrial donde se están fabricando camiones, tractores, va a haber agricultura, bueno, todo un complejo de desarrollo que es una visión distinta a lo como se había concebido antes la industria petrolera en el país, su relación con la sociedad. El petróleo ya no puede venir de Barinas a Apure. Esas son cuencas que están muy agotadas, se han venido en agua. Usted sabe que de cada 100 barriles que ya levantamos, 90 son de agua. Tenemos que reinyectar y utilizar. Por eso es que Barinas entró al distrito de La Faja y se ha creado un distrito que se llama el distrito Boyacá, que es el que está más hacia el occidente del país, donde están las áreas vinculadas al estado Guárico, Barinas, Apure. Es un gran distrito. Y en paralelo que se está, disculpe esta digresión técnica, pero es que fue una pregunta muy específica, ¿no? Y en paralelo, como se está haciendo la refinería, se está haciendo un oleoducto que va a llevar producción de gas y de petróleo allí a Barinas, y después pretendemos también poder exportar hacia Colombia. Entonces, eso es más o menos lo que está ahí. Cuando yo menciono que algunos actores políticos, y ahí me voy a detener, el proyecto Araguaney, en el proyecto Araguaney participaba, señor, se me acaba de ir el nombre, el de Leopoldo López. Directamente, era miembro de la vieja PDVSA, están sus documentos firmados, ¿sí? Recuerden que ellos tienen un problema, Primero Justicia, no sé quién es representante de Primero Justicia, tuvieron una investigación porque hubo un conflicto de intereses y dieron aportes de PDVSA a Primero Justicia y toda esa cosa, toda esa historia que ya actuó la Contraloría, que el diputado Diosdado Cabello
denunció en su oportunidad aquí mismo, en esta asamblea, a Leopoldo López, directo, un trabajador, era un proyecto, el proyecto Aragumaná, y nosotros tenemos todos los documentos, se los podemos distribuir a la comisión. A mí me parece bien bueno que aquí se abra una discusión, porque Marquina se molestó, porque yo hablé de las responsabilidades políticas, pero bueno, nosotros estuvimos en la Asamblea Nacional, en esta asamblea, estuvimos entregando, pues ya nuestra responsabilidad, el jueves 11 de mayo del 2006, un informe a la Soberana Asamblea, donde denunciábamos las irregularidades que habíamos detectado en el Ministerio sobre los convenios ejecutivos, los convenios operativos, las asociaciones estratégicas, los negocios de internacionalización. La Asamblea no tenía esta información, la tenían las transnacionales, la habían ocultado, la habían desaparecido. Entonces los partidos mayoritarios, los partidos que hoy están agrupados en la MUD, son todos responsables de esto. Claro. Y yo no entiendo por qué no lo asumen. Aún, préstame el programa. En el debate de estas elecciones que ganó el comandante Chávez, está en el programa de la MUD. La misma política de la apertura petrolera, crear un ente regulador, disminuir el papel del Estado, intervenir PDVSA, llamar a las empresas privadas, revertir las nacionalizaciones que se hicieron, está aquí. Claro, bueno, ahora hay como la moda de separarse de las cosas, pero eso hay que asumirlo, Marquina y compañeros diputados, porque son posiciones políticas respecto a la política petrolera. Nosotros no hemos mentido, nosotros no hemos engañado a nadie con algo oculto. Nosotros hemos dicho, diputado José Ávila que preguntó, y Lobo, ¿cuál ha sido nuestra propuesta en el sector petrolero? Y lo hemos asumido. Y dentro de 10 años que alguien pregunte, lo asumiremos con mucho orgullo, claro. Una posición de nuestras organizaciones revolucionarias, de nuestro gobierno respecto al tema petrolero, que no es una discusión nueva. Están los libros de Momer, Salvador de la Plaza, todo el pensamiento político en torno a este tema. Lo que pasa es que se expresa, y aquí se ha expresado de manera violenta, porque ustedes deben recordar que cuando el sabotaje petrolero, quienes instaban al sabotaje son los partidos que están aquí representados. Si no fuimos nosotros estuvimos defendiendo nuestra industria, nuestros trabajadores, el país, de un grave daño. Ahí preguntaba a un diputado cómo se iba a recuperar esos 14.700 millones de dólares. No, eso fue un daño a la nación. Nosotros estamos esperando que la Asamblea determine la actuación respecto a estas irregularidades. Porque aquí hay irregularidades, diputado, aquí hay descuentos a Citgo, descuentos a los Estados Unidos. Cuando estaban en la campaña hablando del tema de que nosotros damos descuentos, no demostramos que nosotros vendemos a precio de mercado. Pero aquí está demostrado, y nosotros tenemos todos los datos, y el que quiera verlos lo ve, que a los Estados Unidos, cuando el precio del petróleo estaba a $10, se le descontaban $4 el barril. Eso es como si hoy yo descontara a $100, $40 el barril. Eso está ahí. Entonces tienen que asumir políticamente, bueno, está bien. Si quieren cambiar de política, deslíndense y díganlo claramente. Pero aquí lo que hay en pugna son dos modelos. Y uno de los logros innegables del comandante Chávez, y lo reconoce todo el mundo internacionalmente, es que se ha restablecido el control de la industria, el ingreso petrolero. A nadie se le ocurre, en ningún país petrolero, ceder el control de la industria a las transnacionales. Por eso se creó la OPEP, y en el 73, lo que se llama la revolución de la OPEP, todo eso se recuperó. La mayoría de los países que están en el seno de la OPEP son soberanos en el manejo de esa industria. El diputado pedía algunos números, yo no volví a la presentación, pero los números están acá. ¿Por qué ahora captamos más si siempre ha habido petróleo aquí? Efectivamente siempre ha habido. Y se ha disfrutado de grandes ingresos. Nosotros tenemos, por supuesto,
todo el tema del ingreso histórico reflejados a dólares de los actuales, ¿sí? Eso está ahí a disposición de todo el mundo. A ver, ¿dónde lo consigo aquí? Aquí está. En los años 70 se disfrutaron de un ingreso solo equivalente en términos de inflación norteamericana a los actuales de $82 el barril, pero de aquellos dólares, no de estos dólares que están devaluados respecto al euro y que no tienen capacidad de compra. Eso está ahí. Siempre ha habido grandes ingresos petroleros en el país y esa plata siempre se ha ido. Están los números, pues el profesor Giordani lo ha dicho sistemáticamente. Y entonces uno de los objetivos de la apertura petrolera fue derrumbar nuestro ingreso fiscal, nuestro régimen fiscal. Por eso bajaron la regalía, lo aprobó el Congreso, bajaron el impuesto, lo aprobó el Congreso, con ADECOPEI. Los ministros de entonces hicieron concesiones. ¿Ve? Ahí está. El presidente Chávez lo que ha hecho es restablecer el ingreso fiscal petrolero para que ese ingreso quede en la nación. Se promulgó el proceso constituyente, luego se promulgó la ley orgánica de hidrocarburos, luego vino la derrota del sabotaje petrolero, luego se reformó la ley de impuestos sobre la renta para que pagaran impuestos petroleros. Aquí está la sucesión de todo eso, todo lo que eso ha aportado. Ha sido una ofensiva para restablecer nuestro ingreso. Entonces ahí resolvemos el problema nacional, porque eso se iba. Y luego la distribución revolucionaria de la renta es lo que está hablando el ministro. Y es lo que tenemos, que es otra discusión, bien bueno que se discuta. ¿Por qué no va a ir el ingreso petrolero a las misiones? ¿Por qué no va a ir a la Gran Misión Vivienda de Venezuela? El gobierno revolucionario ha dispuesto 82.000 millones de bolívares para la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Nunca antes se había hecho eso para resolver ese problema. Más de 264.000 viviendas construidas en 17 meses. Solo para poner un detalle, y todos los índices que demuestran cómo eso ha tenido un impacto. Y está la creación del Fonden. Si nosotros esos picos de petróleo lo hubiéramos dejado al gasto, no tendríamos nada. Este país lo descapitalizaron. Y por cierto, el sector privado no invierte, tiene tiempo que no invierte. Invierte el Estado, está haciendo su papel. Y cuando aquí se descentralizaron actividades, lo que fue una privatización, se descentralizó para privatizar, como era la situación de los puertos. En fin, que aquí ha habido una política muy clara, sin mentirle a nadie, aquí lo hemos dicho, cuál es nuestra política petrolera, hemos avanzado, hemos tenido nuestros costos, porque nos han dado golpe de Estado, porque ha habido sabotaje petrolero, pero nosotros asumimos nuestra posición política, la oposición debería asumirla también. Parece que entonces esto lo hicieron otros, los marcianos, ¿no? Están aquí sus representantes. Y son dos posiciones, con todo respeto, pero nosotros debemos asumir la discusión política con respeto. Son posiciones políticas e ideológicas distintas. Usted pedía, diputado, el número. Aquí lo tengo otra vez. Hemos logrado captar, creo que lo preguntó Lobo, el ingreso fiscal y todos los ingresos a la nación, producto de las políticas del presidente Chávez, han significado una captación de 415.000 millones de dólares entre el año 1999 y el año 2012. 415.000 millones de dólares. Esa plata, por lo menos los 278.478 se lo hubieran llevado las transnacionales, como hacen en todo el mundo. Por eso invaden países, por eso desestabilizan gobiernos, porque es mucho dinero y las transnacionales, que aquí tienen un largo historial, estaban acostumbrados a que estos recursos eran de ellos. Creo que eso fueron preguntas muy específicas. Soy el diputado de Barinas, Lobo, cómo es que se produce, o sea, cambia el ingreso fiscal por el conjunto de medidas que hemos tomado, el impacto que ha tenido en el fisco las políticas del presidente, son estas que he mencionado, y cómo se van a recuperar los 14.700, eso se perdió.
así como la pérdida que le produjo el golpe de Estado al país, pérdida económica, pérdidas en vida. Eso se perdió, 14.700 millones de dólares. Nosotros hemos solicitado una actuación a la Contraloría General de la República porque eso está perfectamente determinado. Los grandes jerarcas de la vieja PDVSA que le entregaron un activo para que resguardaran, lo sabotearon ellos mismos y está demostrado. Bueno, pero eso ya no es competencia nuestra, nosotros no somos aquí para juzgar a nadie, pero están los elementos, eso no se puede recuperar. Eso fue una pérdida completa que nos tiraron a nosotros ahí. Y además pérdidas en nuestros yacimientos, porque cuando la gente del petróleo cerró los yacimientos en Occidente, yacimientos que están operando desde 1917, 1920, eso no se puede recuperar. No se puede recuperar, eso se enfrió, perdió energía, no hay manera de yacimientos tan antiguos recuperarlos. Bueno, eso fue entre otros de los daños que produjo esa nefasta acción. Pero dos temas nada más rápido, lo más rápido posible. Partimos en el mes de enero con una inflación de 27.6, como todos conocemos. Indudablemente que sigue siendo alta. Pero la historia dice, bueno, que estamos con 27 años con inflación de 2 dígitos e inclusive de 3 dígitos. Es un problema complejo para la economía venezolana. En este momento estamos casi 10 puntos por debajo, 17.9. ¿Qué se hizo y qué se debe seguir haciendo? Bueno, mire, producir más aquellos bienes y servicios que los venezolanos lo adquieren con mayor rapidez y con mayor cantidad. Eso es lo clásico de todo país, ¿no? Y la inflación de Venezuela no está en todos los sectores con la misma ponderación. Está más concentrada en alimentos, restaurantes y hoteles, y en tercero, transporte. Y algunas veces coyunturalmente en cuestiones educativas y culturales. Entonces nosotros, con el Ejecutivo Nacional, con mucha técnica, mucho profesionalismo de ambas partes y del banco, bueno, estamos incentivando la producción de estos bienes y servicios que se consumen mayoritariamente y con mayor velocidad. Alrededor como unos 60, 70 productos. Este año, afortunadamente, ha resultado 10 puntos. Estamos haciendo los planes ya de una vez para atacar el próximo año. Las exposiciones que se hacen en el directorio de nuestro departamento de estadística son casi tesis doctorales, magistrales. El profesor Luis Armando Rodríguez es un experto, bueno, de casi 35 años trabajando este tema en la institución. Y bueno, con el Ejecutivo Nacional hemos conformado grupos de trabajo donde semanalmente hacemos los análisis correspondientes a lo que está sucediendo en las semanas anteriores, en la semana, y lo que puede suceder en los tiempos posteriores, ¿no? Este método nos ha permitido estos 10 puntos en un año fiscal complejo, porque es un año electoral, el gasto se aumentó, como también se aumentó en el 2011, la masa monetaria creció, y sin embargo, bueno, bajamos 10 puntos. En este momento está casi 10 puntos. Las metas presupuestarias, indudablemente que 14 y 16, tenemos que seguir trabajando, metiendo más tecnología en la casa de producción, en la casa, sobre todo en los alimentos que son perecederos, y distribuyendo de mejor manera. Yo, verdad que, yo lo he dicho varias veces, yo estoy convencido que Venezuela puede tener una inflación de 1 dígito en pocos años. ¿Verdad que estoy convencido? Y afortunadamente este año de ejercicio fiscal no ha ido bien en este tema, sigue siendo alta. Y el venezolano lo sigue padeciendo, porque ya 10 sigue siendo alta, 12 sigue siendo alta. Venezuela va a sentir ese efecto con menor cantidad cuando la inflación está alrededor de 4, alrededor de 6, indudablemente. Tocaron el tema de las reservas. Mira, las reservas no solo van hacia Cadivi y a Fonden, también van a gastos que necesariamente se tienen que hacer en otro tipo de moneda que no es el bolívar. Por ejemplo, Venezuela siempre ha pagado la deuda externa, pues, más los gastos que tiene que haber en organismos internacionales y la dinámica de gasto en el exterior. También a Cadivi se le suministran
diariamente entre 120 y 130 millones de dólares, que no solo va a alimentos y medicina, sino que van a muchos otros sectores, automovilistas, autopartes, son alrededor de 23 sectores, cada uno con sus sectores, ¿no? También, si el método técnico, como lo dijo el ministro Giordani, que son de las reservas, el cálculo de las reservas adecuado, si está por encima, se traslada a Fonden. Es un método que no es lo que es de Venezuela, es el multicriterio que lo creó el ministro Rojas. Ahora, estos son temas que universalmente se trabajan desde después de la Segunda Guerra Mundial. Hay literatura, yo le puedo suministrar a menos 10 autores que trabajan cuál debe ser la reserva de un país dependiendo de las variables correspondientes. Una indudablemente que son las importaciones. Otra, el estado de deuda que usted tiene que pagar. Otra, son que usted tiene que tener fondo a la hora de un acontecimiento interno o externo. Hay muchos métodos, hay al menos 10. Y este multicriterio lo que nos permite es buscar un equilibrio entre todos esos métodos. Y afortunadamente lo hizo un venezolano y hay que reconocerlo. ¿Por qué? Es bueno explicarle a nuestra población por qué Venezuela necesita reserva. Bueno, desafortunadamente en las economías mundiales hay pocas monedas convertibles. Mire, estas manos, estos dedos, yéndose al método primitivo de conteo, no pasan para las monedas que son convertibles. Son pocas las monedas convertibles en el mundo. Una es el dólar, nombrado, el euro, el yen, la libra y otras más. No pasan de 10. E inclusive economías tan potentes como la China, su moneda todavía no es convertible. Y en Latinoamérica solamente no hay ninguna. Entonces, bueno, aquí hay que trabajar a futuro en buscar formas distintas de intercambiar bienes y servicios que no sea dependiente de esta moneda, porque estas fluctuaciones, lo que llaman la guerra de las monedas, bueno, perjudican mucho una economía cuya moneda no es convertible. Y por eso es que, bueno, se está buscando experimentos como el Sucre, que afortunadamente va, y intercambio de monedas locales, de tal manera de ir reduciendo el riesgo que puede tener un país que depende de estas monedas que fluctúan. A veces está más apreciado el euro, a veces menos, a veces el dólar cae, otras veces sube. Estas son dinámicas que, bueno, afectan este tipo de dinámicas económicas. Venezuela tiene, en este flujo, tiene la entrada mayoritariamente del recurso petrolero, y afortunadamente con un régimen fiscal distinto que garantiza un flujo importante hacia las reservas internacionales. También hay muy poco, y esto es un tema que hay que seguir trabajándolo, buscar exportaciones distintas a las del petróleo para ir siguiendo fortaleciendo esto. Una de ellas son los minerales, pues, y otra, bueno, la producción tecnológica, como hacen otro tipo de países. En todo caso, nuestras reservas de entrada, o sea, el flujo de entrada, lo que está como reserva, más Fonden y el fondo chino, eso está en totalmente equilibrio y permiten que esta dinámica se pueda soportar. Y ustedes ven, bueno, este año creciendo por encima de la meta, disminuyendo la inflación por debajo del límite inferior, y para el próximo año, bueno, también vamos a estar adecuados con esto. Entonces, la inflación se puede seguir bajando, produciendo más, metiendo más tecnología y distribuyendo mejor, porque cuando hay lógica de distribución que no son las óptimas, indudablemente que el producto merma, los costos son mayores. Yo diría que, bueno, en este caso son algunas, rápidamente, unas contestaciones generales de los temas que preguntaron aquí. Le contesté al diputado Andrés Eloy, que digo que nada más iba para tres factores, no, son muchísimos los factores. El CINME, sí, no, bueno, son 130 millones de dólares diarios, alrededor 130, 140. El CINME no es un complemento de CADIVE. El CINME se crea en un momento desafortunado para la economía venezolana. Había una perturbación increíble en el mercado secundario de títulos de valores, que, por cierto, ahorita también están planteados, como usted lo dice. Son perturbaciones que hay que salirle con la fuerza del Estado, porque aquí lo que sí le puedo decir, nada de eso es racionalidad económica.
En ninguna parte del mundo un mercado secundario tiene unas fluctuaciones tan veloces como pueden tener, en este caso, un mercado secundario imperfecto. Entonces, bueno, hay especulación, que hay que combatirla. Hay especulación en ese mercado y también hay especulación a la hora de distribuir bienes y servicios, que el Estado tiene fuerza como para combatirlo. Entonces, bueno, todo esto vamos a seguir trabajando muy estrechamente, indudablemente con el Ejecutivo Nacional, con mucha comunicación con la parte suramericana, porque bueno, vamos a entrar dentro de poco a un mercado que es muy importante, que es Mercosur. Yo inclusive creo que no es nada más comercial, es un mercado político, pero también de mucha oportunidad para nosotros fortalecernos en lo académico, en lo técnico y en lo profesional. Hay grandes universidades en estos países. Nosotros también tenemos conocimiento importantísimo en áreas del conocimiento. Entonces, bueno, unamos todo ese esfuerzo para entrar con las mejores condiciones, no solo macroeconómicas, sino en general de bienestar, para entrar a este mercado tan importante del Mercosur. Ya también políticamente está la UNASUR, o sea, se están creando las condiciones como para buscar una nueva arquitectura. De eso se trata, buscar una nueva arquitectura. Los países que no tenemos moneda convertible, necesariamente tenemos que buscar nueva arquitectura financiera para no ser tan dependientes a la hora de una crisis en los países que si tienen moneda convertible nos impacten como siempre nos impactan en esta crisis. Afortunadamente América Latina ahorita está diferente. Europa está decayendo, Estados Unidos tiene algo y sin embargo Venezuela, en este caso, y Latinoamérica en general, tenemos crecimiento positivo, ¿no? Por cierto que Venezuela va a estar por encima del promedio de toda Latinoamérica en crecimiento. Nos falta acoplarnos, hay que reconocerlo, en la parte de inflación y hay que seguir trabajando todo. Inclusive si los diputados tienen algunas ideas de cómo podemos seguir bajando ese número, ofrezcan, que nosotros indudablemente que vamos a buscar el bienestar de toda la población venezolana.